Muy bien, muy bien. Le damos la más cordial bienvenida al seminario sobre objetivos terapéuticos en terapia familiar sistémica. ¿Quién nos acompaña en la jornada de hoy? Es Francisca Venegas. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en terapia familiar, King's College London, Inglaterra, diplomado en psicoterapia sistémica narrativa infarto juvenil por la Universidad de Chile, diplomado en Intervención en Crisis del Centro de Buen Trato de la PUC. En la actualidad se desempeña como directora clínica del Instituto Latinoamericano de Psicología Sistémica, docente universitaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y a su vez lleva ejerciendo por cerca de 10 años en consulta privada y supervisión clínica. Fue supervisora de equipos de pasantes de la Fundación Efecto Mariposa. Y también nos acompaña por acá Mohan Fernández. Él es psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en psicología clínica sistémico-relacional por la Universidad de Chile, cofundador y director académico del Instituto Latinoamericano en Psicología Sistémica. Fue coordinador de supervisiones de practicantes por la Fundación Efecto Mariposa y fue coordinador clínico del área sistémica de CAPS y docente invitado por la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar presente en la jornada de hoy y les dejo con Francisca. Toda suya la sesión, mi estimada. Ahora, Francisca. Ahora sí, perdón. Ahora sí, perfecto. Sí, La típica pregunta con la que empezamos es, ¿se escucha? Así que si alguien me puede reaccionar que se escucha bien, vamos a comenzar. Perfecto. Mi colega Mohan Fernández, bueno, nos dividimos un poco el seminario. Este es un seminario a puertas de un curso que vamos a realizar la próxima semana. Yo estoy a cargo de dar el seminario de hoy, pero él también se va a unir en algunos minutos también para estar aquí presente, poder que lo conozcan, presentarse y también colaborar con la sección de las preguntas. Así que también le manda sus saludos. Como muchos terapeutas, en este minuto se encuentra terminando una sesión y a veces las sesiones duran un poquito más de lo que uno hubiese presupuestado, así que por eso me hice cargo yo aquí de estar con ustedes. Así que les voy a compartir la presentación. Y la segunda típica pregunta es, ¿se ve? Así que ahí para que me avisen si pueden ver bien la presentación todos. Perfecto. Le estaba comentando justamente a Rodrigo, que es de soporte de Adipa, que es bien extraño cuando uno le lee muchas partes del currículum. Me sentía como Khaleesi de Juego de Tronos, Game of Thrones, con todos los títulos que tiene. Y muchas veces nos basamos también en eso para ir presentándolo. Pero también quería aprovechar de comentarles, por si les interesa y les gusta, que también soy la conductora y creadora de un podcast de salud mental que se llama Sana Incertidumbre, que también lo pueden encontrar en Spotify. También soy amante de los gatos, soy de región, pero ahora vivo en Santiago, y distintas cosas que también son elementos identitarios que uno va forjando y que en la terapia familiar son muy importantes. Por eso también los quería ir mencionando. Veo algunos nombres familiares también en el chat, así que muchas gracias por la confianza y por estar aquí. Y a quienes no me conocen, espero que puedan cumplir las expectativas que tienen con el seminario y que si quedan con más ganas nos puedan acompañar en el curso también para seguir profundizando. La idea entonces de este curso, o de este seminario, perdón, es enfocarnos en la palabra objetivo terapéutico, en el contexto justamente de la terapia familiar. La terapia familiar puede ser abordada de distintos enfoques, pero nosotros vamos a estar acá, o yo voy a estar hablando desde el enfoque, desde la teoría sistémica. Voy a hablar un poquitito de cuál es la teoría sistémica, pero también nos vamos a centrar más en la parte de los objetivos que en la parte teórica. En la parte teórica también vamos a estar hablando después en el curso. Entonces, solamente para repetir, yo soy la directora clínica del Instituto Latinoamericano en Psicología Sistémica. Hace poquito nos creamos el Instagram, así que si nos pueden ayudar ahí siguiendo, sería maravilloso. El Instagram es @-lps y también tenemos una página web. Y al mismo tiempo, solo para comentarles a grandes rasgos, uno de los roles que también tenemos como instituto, además de poder potenciar formaciones como la de hoy día, también es velar por el cuidado de quienes cuidan, de las personas que trabajamos con otras, con otros. Y muchas de las actividades que tenemos, algunas gratuitas, otras pagadas, tienen que ver justamente con potenciar
espacios de desahogo terapéutico, espacios de autoconocimiento y de colaboración y compartir con otros colegas. Así que si después quedan interesados, interesadas, interesadas en ello, nos pueden escribir directamente al Instagram y el correo que voy a dejar al final de la jornada para poder acceder también a esa información. Y vamos a seguir, por supuesto, colaborando con ADIPA en otras áreas. Entonces, a lo que vinimos. El objetivo general del seminario de hoy tiene que ver con ir potenciando o ir despertándoles habilidades para que podamos ir reformulando como un problema que se presenta muchas veces de manera individual o como que es causado o causante solamente por una persona, pase a ser visto como un problema familiar. Voy a detallar esto más adelante, pero con problemas no necesariamente estamos pensando en algo que salga mal, puede ser una crisis, un conflicto, una decisión difícil de tomar y cómo se puede integrar dentro de una dinámica familiar y no necesariamente está depositada en una sola persona. Y al mismo tiempo, entonces, al ir potenciando estas habilidades, queremos poder utilizarlas para poder ir integrando en nuestras hipótesis y en nuestro modo de trabajo las interacciones y los patrones relacionales que se van viviendo dentro del proceso terapéutico. Ese es como el objetivo general y esperamos y espero poder responder las dudas que tengan que ver con esto durante el curso, durante el seminario también de manera breve y obviamente si les quedan preguntas después al final podemos ir viéndolo. Lo primero, tal vez algunas personas aquí ya han trabajado en terapia de familia, perdón, tal vez algunas personas nunca han tenido la experiencia, tal vez tienen muchas ganas, esperamos que sí, por eso estén aquí, pero al menos en mi formación no había mucho espacio para poder trabajar el área de la terapia familiar. En mi universidad tuvimos un curso que fue bastante bueno, pero era un curso optativo que no teníamos que tomar todas las personas y muchas veces en pregrado no se detalla tanto cómo es el trabajo en terapia familiar y para eso también uno usualmente busca formaciones ya de postítulo, magíster o diplomado afuera. Para mí al menos algo muy importante de las formaciones es que también tenga una parte práctica y por eso mismo también voy a ir comentando algunos ejemplos mientras vamos hablando. Lo primero, por si estamos recién uniéndonos a lo que es la psicología, lo que es la terapia, o desde otras profesiones, como mencionaron, trabajadores sociales, también uno trabaja mucho con familias. Y contarles que la terapia de familia como tal empieza a surgir recién a mediados del siglo XX, más o menos 1950, 1955 por ahí. Se empieza a desarrollar en Estados Unidos, pero es una mezcla de muchas personas de muchos países. Pensemos que acá estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, mucha gente emigró a Estados Unidos y en Estados Unidos teníamos personas de todas partes del mundo y parte de las personas que fueron pioneros y pioneras, porque también hubieron mujeres, en la terapia familiar, llegaron a Estados Unidos, específicamente a Palo Alto, muchos, y empezaron a cuestionar los principios y el modo de trabajo del psicoanálisis, que fue justamente uno de los grandes booms que hubieron en el siglo XX con respecto a la importancia de mirar la salud mental. En ese minuto se hablaba mucho de mirar lo intrapsíquico, mirar qué estaba pasando dentro de la persona, aparecen palabras como inconsciente, transferencia, lo cual obviamente remueve todo y se deja de pensar en el ser humano solo como un animal de comportamiento y también se empieza a pensar en qué habría dentro de él, dependiendo de la visión. Se hablaba de alma o de inconsciente, de mente, de cerebro, de conexión. Dentro de todo ese revuelo, varios profesionales, que muchos eran psiquiatras o neurólogos, se empezaron a cuestionar ¿por qué le ponemos tanto énfasis solamente a la persona y su mente y no al contexto? Podemos entender por qué una persona puede tener un miedo a algo, pero si el contexto no cambia, tal vez el miedo siempre va a estar ahí. Y se empieza entonces a cuestionar justamente que se vea al individuo de manera aislada. Junto con eso, se empieza a teorizar desde distintos lugares, desde la biología, la teoría de sistemas, la comunicación, la lingüística, la antropología, la neurociencia, la medicina, también la física, la matemática, se empiezan a juntar, tomando un poco en consideración de que todas estas disciplinas son parte de sistemas y todas estas suceden al mismo tiempo en los sistemas. Y los sistemas pueden ser sistemas de animales, de sistemas de ser humano, incluso sistemas numéricos. Entonces se empieza a generar. Yo a veces cuando doy clase en la universidad hago un poco la broma, si es que alguna persona aquí las conoce, de la creación que tuvieron las chicas superpoderosas. Soy una persona de ejemplos muy random, así que puede que hayan algunos, pero es como que uno le fue metiendo distintas cosas y ¡pum! Apareció la terapia sistémica. Y la terapia sistémica comienza con la terapia familiar. Justamente como empieza a hacer sentido de que veamos al ser humano como parte de sistemas,
hacía sentido, y justamente para separarse del psicoanálisis, que en vez de tener a un solo individuo y explorar el inconsciente, era tener a una familia y a un sistema completo en la terapia. Obviamente esto se fue expandiendo y en el curso vamos a ir viendo detalles de eso, pero uno de los nombres importantes que quiero que recuerden es Gregory Bateson. Él fue un hombre británico que fue antropólogo, biólogo, lingüista, cientista social y muchas otras cosas. Justamente en él también convivían muchas disciplinas. Ya se lo conoce como uno de los fundadores más importantes de la terapia familiar y de la terapia sistémica en sí. Entonces, un nombre que si ustedes quieren seguir profundizando en la parte teórica, es muy necesario ir a él, ir a lo que él ha escrito, todo lo que él fue moviendo y fundando después. Entonces, ¿cuáles son algunos principios o cuáles son algunos datos teóricos muy importantes para tener en cuenta con la terapia familiar sistémica? Es que la terapia familiar es una terapia relacional, es una terapia que está focalizada en las relaciones y como acá dice, en el espacio entre personas, no en lo intrapsíquico, sino que en el espacio. Si voy a tener en una terapia familiar a una mamá y una hija, más que la mamá y la hija per se, yo quiero entender cuál es la relación que se genera entre mamá e hija en el espacio terapéutico y cómo esa relación nos puede dar pistas de cómo están viviendo su vida, cómo está la salud mental, cómo se están comunicando, cómo van apareciendo problemáticas, cómo se sostienen, cómo se pueden minimizar. Lo segundo, como les adelanté un poquito, es que está construida sobre la base de la teoría de sistemas, una de las más importantes, pero también está la cibernética, que tiene que ver con el feedback y los inputs, que ahora la toma prestada un poco la inteligencia artificial, pero viene de hace muchísimo tiempo. La teoría de la comunicación humana, la antropología, la biología, entre muchas otras. Y aquí como dato, Francisco Varela y Humberto Maturana, chilenos, ellos también fueron parte de cómo se fue generando y gestando la teoría sistémica y la terapia sistémica también. Y se siguen realizando todavía, porque es solamente de la mitad del siglo XX, por lo tanto es bien nueva en términos de estudios, se siguen realizando investigaciones que validan la terapia familiar como una intervención basada en evidencia. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del trabajo con personas que tengan algún trastorno alimentario, psicosis o principios de esquizofrenia y también consumo de sustancias y alcohol, la terapia familiar se ha visto probado en los estudios de que genera un alivio y una contención mucho mayor que si solamente estamos en terapia individual, ¿no? Entonces la idea es combinarlo y que haya terapia familiar o terapia de pareja también en ese sentido. Un poquito de los principios de la terapia, en la teoría de sistemas, perdón, que es la base principal de la teoría sistémica. Tiene como principio o premisa que nosotros como seres humanos somos procesos de relaciones. Somos procesos relacionales. Esa sería como una definición del ser humano. Más que ser un individuo o ser un cuerpo o ser mente y cuerpo, somos procesos de relaciones. Y en nuestra manera de vivir, ustedes mismos acá escuchando esto pueden empezar a pensar y tener recuerdo. Vamos a encontrar patrones, maneras en que nos comportamos a veces de manera automática en nuestras relaciones, memorias relacionales y cómo están cargadas muchas veces de emoción, están cargadas de reacciones innatas que siguen influenciando nuestro presente hoy en día, porque vamos aprendiendo cómo comportarnos a medida que nos vamos conociendo e interactuando con otras personas y eso lo traemos al presente. Y además vivimos en culturas, en plural, que van generando marcos de referencia. Podemos incluso hablar de que la familia nuclear o de origen es una cultura per se. Luego lo vamos ampliando, tal vez la cultura de mi comuna o de mi región, o la cultura de Chile, o la cultura de Latinoamérica, o la cultura de la gente que es migrante en otro país, etcétera. Entonces, vamos tocando distintas culturas todo el tiempo y una parte muy importante del pensamiento de la teoría de sistemas es que no es que la cultura nos influencie solamente, sino que nosotras y nosotros también influenciamos la cultura y por eso se va moviendo y está en una constante influencia. Se suele también usar como ejemplo que cuando uno habla de la teoría de sistemas es como una célula. La familia sería como una célula. Aparentemente se ve cerrada, pero tiene canales abiertos todo el tiempo. Pero aparentemente se ve cerrada para que se mantenga y se sostenga, pero está siempre interactuando con el medio, porque si no hay medio, la célula se muere, y si no hay célula, también se muere el medio. Entonces estamos como en eso con respecto a la cultura humana, ¿sí? El otro énfasis importante es el contexto, el lugar o el espacio donde las cosas suceden, que ayudan a darle sentido.
Ya de per se, con esta palabra, las personas que trabajan con personas, que imagino que somos todas, todos acá, nos da una pista muy importante. De repente, cuando estamos trabajando con consultantes, nos van a decir algo y no vamos a entender bien a qué se refiere. Esa gotita o esa lámpara de curiosidad es fundamental al trabajar con seres humanos, porque si yo no entendí bien lo que me estaba diciendo, es bien probable que estemos en registros culturales distintos. Entonces, yo no sé cómo interpretar ese mensaje. Y esa diferencia y esa curiosidad es fundamental. Entonces, un poco el tip o de la manera en la cual yo he ido trabajando también, eh, trabajando con familias y parejas interculturales, es si yo asumo que todos y todas tenemos culturas distintas, me va a ser más fácil detenerme para tratar de entender al otro y no asumir inmediatamente. Muchas veces por lo ajetreado del trabajo, por los propios desgastes que tiene la salud pública, por ejemplo, por mi propia vida, a veces uno se adelanta. Entonces alguien me dice algo y digo, obviamente esta persona está enojada. No necesariamente, tal vez su manera de hablar es así. Tal vez lo que me quiere expresar no va por el enojo. Y si yo solamente atribuyo que eso es enojo, tal vez voy a ignorar el mensaje porque me necesito proteger. Entonces, justamente el contexto es el que va variando cómo algo se puede interpretar y hay que recordar que estamos viviendo múltiples culturas a la vez. Luego, otra palabra fundamental es la homeostasis, que tiene un poco la premisa de que las familias, si las pensamos como sistema, eh, los sistemas tienden a tratar de mantener el equilibrio porque no quieren destruirse. Eso es lo que hace que una familia se reconozca en el tiempo, aun cuando los miembros de la familia vayan cambiando, ya sea porque se van o porque van cambiando en edad. Y eso también es lo que genera de que cuando una persona en la familia empieza a ser un poco distinta, se terremotee, por así decirlo, toda la familia. Porque justamente está un poco la idea de que si alguien se diferencia, se va a destruir todo. Y esa sensación sucede cuando uno siente que, por ejemplo, un hijo está actuando distinto a como actuaba antes, eso pone en peligro la homeostasis y la estabilidad de la familia, y justamente ahí es donde muchas veces llegan a terapia. Otra palabra importante es la retroalimentación y el pensamiento circular, que tiene que ver con que, dependiendo de cómo yo reacciono a la reacción del otro, se va generando un patrón circular. Un ejemplo bien bonito y cotidiano con esto es cuando de repente en una terapia familiar o de pareja llega una persona y se queja de la otra y dice, me tiene cansada, por ejemplo, que mi hija sea tan pasiva y yo le tengo que pedir que ayude y no lo hace porque quiere. Y la hija podría decir que está cansada de que la madre o el padre la critique siempre. Y entonces, ¿qué sucede? Una de las personas, en este caso el padre, dice, es que cómo no la voy a criticar si está siempre haciendo nada. Y entonces la hija dice, es que cada vez que me critica, me dan menos ganas de hacer las cosas. Entonces más critico, entonces más pasiva estoy, entonces más crítica, más pasivo, más crítica, más pasivo. Y al final no importa cuándo comienza, porque es un patrón circular, sino que el patrón circular se empieza a ver, se empieza a retroalimentar. Una reacción lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. ¿Ya? Entonces, justamente, también ese tipo de casos llegan a terapia familiar. Otros elementos importantes que sobre todo los trae Salvador Minujín, que es un argentino que estuvo dentro de este grupo de pioneros en Estados Unidos y que empezó a trabajar la teoría, la terapia, mejor dicho, la terapia sistémica familiar estructural. Habla de los límites, de las estructuras que se van generando dentro de una familia, de las reglas. Eso pueden seguir explorándolo si ven los textos de Minujín, pero es gran parte de cómo también ahora se puede trabajar en terapia, cuando veamos tal vez algún tipo de intervención. Muchas veces uno puede intervenir desde la estructura, desde las reglas, desde los límites. Y una frase importante también para recordar es que los sistemas tienen historias y significados en común. La gran diferencia que tiene una familia, por ejemplo, de un individuo solo, es que la familia tiene significados en común y tiene historias. Yo puedo rastrear mi familia 20 años atrás, 100 años atrás, 200 años atrás, me puedo ir por el árbol genealógico y todo, y esa historia, aun cuando yo no la viví, igual me llega de cierta manera. Entonces las familias tienen una historia, una trayectoria, se reconocen, y eso hace que haya significados en común. Incluso si yo no estoy de acuerdo, puedo entender que en mi familia las cosas se hacen así. Y aquí vuelvo a citar Game of Thrones por si alguna persona la ha visto, pero en Game of Thrones cada casa tiene un eslogan y ese es un eslogan de significado común en la familia.
¿ya? Por ejemplo, los Lannister tenían el eslogan de nosotros siempre pagamos las deudas. Eso quiere decir que independiente de cómo sea yo, si me reconocen como parte de esa familia, la sociedad va a esperar eso de mí. Entonces, la familia per se a veces representa un poco al individuo en la sociedad y el individuo representa a la familia en la sociedad también. Y por último, como para hablar de la parte teórica, una frase que se repite mucho en la teoría sistémica tiene que ver con que el todo es más que la suma de sus partes. Y justamente por eso, si yo tengo una familia, la familia que yo voy a ver en terapia es más que cada persona separada. Y es súper importante justamente ir viendo cómo van las relaciones entre sí. Y una cosa que también mencionaban acá es que si yo tomo una mano y la empiezo a diseccionar para ver cómo son los músculos por dentro, los nervios, y me enfoco, por ejemplo, acá en un músculo de la mano, pierdo la mano, porque me quedo demasiado adentro. Y eso es un poco la crítica que le hace la teoría sistémica al psicoanálisis en esa época, que es que si yo me voy muy a lo intrapsíquico, me estoy perdiendo todo lo que está pasando afuera, que es donde esta persona habita, con quiénes se topa día a día, cuáles son sus medios socioeconómicos, cuál es la genética también, etcétera, etcétera. Me encanta ahí que alguien haya puesto que ama Juego de Tronos, así que pueden usar todas estas metáforas también para acordarse los conceptos y también para la terapia o para los espacios de trabajo con personas. Las metáforas, sobre todo si son de algo que al consultante le interesa, a veces llega mucho mejor que una receta o que una como aclaración de pasos a seguir. Así que pueden tomar esa prestada también. Entonces, ¿cómo se suele ver esto? Cuando uno piensa en terapia familiar o cuando uno piensa en trabajo con familias, hay un elemento que se suele utilizar mucho entre distintas disciplinas, como las que tenemos acá presentes, para poder tener una imagen mental un poquito de la información de la familia. Se le suele llamar genograma, pero es bien interesante cómo uno empieza a agrandarlo. Entonces yo acá tengo un genograma inventado, sacado de Google, donde tengo a Pedro, que está como paciente índice, que tal vez él llega a terapia y cuenta de su familia. Entonces ese es un estilo de terapia individual y es un estilo de terapia individual donde yo puedo en la terapia individual hablar de las relaciones importantes que acá aparecen en las familias. También puedo utilizar este genograma para hipotetizar, como por ejemplo, Rosa fue mamá de María a los 12, entonces tenemos a Rosa y Ramón como papás muy adolescentes, niños básicamente, y uno empieza como a hipotetizar. Ese es el primer acercamiento que uno podría decir cuando está trabajando con familias. Pero luego tenemos, ok, metámosle la cultura. Este es un genograma cultural, que es el genograma de Frida Kahlo y Diego Rivera, donde cada persona representa la cultura en cuanto a país de origen. Hay muchas otras maneras de ver cultura. ¿Y qué va pasando y cómo se va transmitiendo esa información? Y acá estamos hablando ya de algo más transgeneracional, cómo nuestros ancestros nos impactan, cómo uno se siente no perteneciente, cómo va generándose la identidad. Y además voy agregándole el nombre, edad, etcétera. Y eso va complejizando justamente este tipo de genograma y lo hace más complejo. Y además luego en la terapia familiar per se le metemos esto, que son las relaciones. Esta es simplemente una imagen de cómo uno podría graficarlo, pero lo interesante es que cuando uno trabaja con familias, no es lo mismo que trabajar de manera familiar. Yo puedo tener una terapia individual donde se habla de la familia, puedo ver el mapa general sociocultural o me puedo enfocar en las relaciones que hay en la familia. Y en general, cuando uno habla de terapia familiar per se, uno está hablando de trabajar con todas las personas que van a ser parte de esa terapia al mismo tiempo. No son visitantes de una terapia, no son visitantes de un proceso, están en el proceso todo el tiempo. Independiente que uno pueda de repente tener algún tipo de convocatoria donde solo quiera tener, por ejemplo, a los padres o madres, sí, pero está todo dentro del proceso de terapia familiar. Un dato interesante, por ejemplo, es que en Inglaterra la carrera de terapeuta familiar no es lo mismo que la psicología, no es lo mismo que la terapia infanto-juvenil. Entonces, perfectamente una enfermera puede titularse como terapeuta familiar también. Yo sé que en Chile tenemos un poco esos límites más marcados, donde si uno es trabajador social a veces no te dejan hacer terapia, pero yo creo que igual es una información súper importante porque a partir de los conceptos y la manera de trabajar, lo puedo adaptar a procesos más individuales, ¿ya? Vi que hay una pregunta en el chat, pero ojalá la puedas mantener para después, cuando tengamos las preguntas, poder hacer. Esta pregunta la voy a decir de manera obviamente retórica aquí, pero quiero que se la hagan de verdad, ¿ya? Piensen en su propia familia de origen y piensen, si es que no ha pasado,
¿Cómo sería que esa familia de origen fuese a terapia familiar? En el país en el que ustedes habitan, ¿cómo sería ir a terapia familiar? Si ya han ido, traten de recordar cómo fue la experiencia de que alguien lo propusiera, ¿ya? Entonces, ¿cómo habría sido el contexto de esa terapia familiar? ¿A quién de ustedes en su familia nuclear se les hubiese ocurrido? ¿Hubiese costado convencer a las otras personas? ¿Alguna persona se habría negado rotundamente? Traten de pensar cómo cada persona de su familia hubiese reaccionado a esa propuesta. Y traten de pensar qué habría pasado en la sesión. ¿Quién habría sido la persona que más hablaba? ¿Habría alguna persona que trataría de hablar con el terapeuta antes? ¿El pago de la sesión le haría solo a una persona? ¿Se lo dividirían en partes iguales? ¿En qué momento vital de la vida se están imaginando su familia? Cuando ustedes eran niños o niñas, se están imaginando todas las personas adultas. Es súper interesante plantearse también eso, porque es un poco lo que uno le pide a los pacientes y a los consultantes, que es, trae toda tu familia y llegamos a una terapia. ¿Cómo sería llevar a la mía? Tal vez nunca va a pasar. Tal vez a mi familia no le gusta la terapia, o tal vez no creemos que es necesario, o tal vez es un dolor muy grande y nos encantaría, pero nunca van a ir y parte de nuestra manera de reparar es hacerle terapia al mundo. También pasa. Pero es interesante pensar también cuáles son las razones legítimas que las personas tienen para no ir a terapia familiar. Aun cuando la terapia familiar como terapia existe más o menos desde 1950 en Estados Unidos, no es una terapia que sea todavía muy masiva en Latinoamérica, si estoy pensando más en Chile, obviamente como referencia. En otros países, como por ejemplo donde yo tuve que estudiar, que fue Inglaterra, era súper frecuente que hubiese terapia familiar y que las personas encontraran que podía ayudar. En Chile, a veces la llegada a la terapia primero es a la individual. La terapia familiar no muchas veces es la primera opción y no se ofrece en todos los lugares. Al menos mi experiencia cuando trabajé en un CEFAM era que no había terapia familiar per se, solo había terapia individual, tampoco había terapia de pareja, pero por supuesto que si yo estaba trabajando con una persona menor de edad, tenía invitados, que eran los padres o madres o hermanos o hermanas mayores que a veces iban a la terapia, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener una terapia individual con invitados que tener una terapia familiar desde el inicio. Ujú. Ahí dicen en el chat que Stark, Lannister y Targaryen necesitan terapia. Probablemente sí. Se pueden imaginar también una familia ficticia para darle más risa. Pero la otra pregunta es, ¿cómo sería para ustedes tener de consultantes a una familia parecida a la suya? Voy a volver a repetir. ¿Cómo sería para cada persona que me está escuchando el tener de consultantes o de pacientes a una familia parecida a la suya? En el rubro que sea. Si aquí hay alguna persona que es trabajador social en ese rubro, si hay alguna persona que es enfermero o enfermera en ese rubro, psicólogos, psicólogas, imagino que hay varios, ¿cómo sería? Ustedes son el terapeuta. Y acá tenemos varios desafíos. Primero es imaginarse a la familia de uno en terapia. Segundo es, ¿cómo sería para mí como profesional tener que enfrentarme al desafío de tener al frente a alguien que me recuerda a mí, que tal vez cuando la persona me grita yo digo, oh, es como mi madre, porque literal es como mi madre. Esa parte también es importante porque a veces nos puede pasar. Nos puede pasar que nos toque atender a una familia donde escuchemos historias similares a las que nosotros estamos viviendo o que hemos vivido. Sobre todo también si les pasa, como me pasa a mí, que me veo incluso más joven de lo que soy, muchas veces eso es un tema y uno queda posicionada inmediatamente como tal vez si estoy con puros adultos como más una hija, etcétera. Entonces es interesante que uno también se haga esa pregunta y tenemos todo el derecho de decir no podría trabajar con una familia que se pareciera a la mía. No necesariamente porque mi familia es terrible, sino porque se sienta muy cercano y necesito un poquito tal vez de distancia. Yo sé que hay contextos laborales donde es muy difícil que uno pueda seleccionar o elegir con quién uno puede trabajar, pero incluso en el peor de los escenarios a veces uno puede conversarlo con alguien, hacer una derivación interna, pero también para personal terapeuta es importante pensar qué es lo que me toca, ¿ya? Ahí preguntan rápidamente si sería ético derivar, va a depender. Si para mí es incluso interesante que la familia se parezca a la mía, es distinto. Si a mí me genera mucho dolor y mucho ruido, no. Ahí lo importante es que si yo tengo al frente a un paciente o consultante que se parece mucho a mí, un tip general es que yo tengo que tratar en las primeras sesiones de buscar cómo esa persona se diferencia de mí. Porque si yo empiezo a sentir que es demasiado igual, probablemente en vez de tener intervenciones terapéuticas, le voy a decir que trate de hacer las cosas que a mí me han servido. Y tal vez su vida sea muy distinta, tal vez no les sirve esa manera.
Me sirve para empatizar, puedo decir, te entiendo, me imagino cómo debe sentirse eso, o incluso dependiendo de mi estilo terapéutico, le puedo transparentar. Yo también vengo de una familia donde soy adoptada, por ejemplo, entonces va a depender de eso. No es necesario derivar, solamente uno deriva cuando uno siente, no puedo ser psicóloga porque soy hija en esta familia, ¿sí? Entonces, esa es la primera pregunta. Luego, la segunda cosa interesante, que estos datos son más de mi experiencia en Chile, así que si alguna persona acá, vi que hay alguien de Perú, también sé que hay gente chilena que está escuchando desde España, Estados Unidos, si tienen otros datos pueden dejarlos en el chat. Pero en Chile, y a partir de la experiencia que yo he tenido en una investigación en la cual trabajé en un centro de familia, hicimos un poco este análisis de ver cuáles son las razones por las cuales la gente va a terapia familiar. Aparecieron estas cinco, pueden haber muchísimas más, pero aparecieron estas cinco con el escenario Chile. Y la primera causa de que una familia llegara a terapia familiar era porque habían sido derivados por otra psicóloga. Ahí dice interconsulta porque a veces la terapia individual se mantiene y se le agrega a la familiar, otras veces se cambia, pero era la mayor causa, es decir, alguien está en un proceso individual, ese terapeuta individual reconoce que hay algo muy relacional que debería ser abordado y deriva a la familia de esa persona junto con esa persona a terapia familiar. Y ahí la familia entera llega a terapia. La segunda razón es parecida, pero en vez de ser psicólogo o psicóloga, puede ser un psiquiatra, neurólogo, neuróloga, trabajador social, cualquier otro profesional que también siente que debería tener un enfoque más relacional, lo que está, la problemática o las vivencias que están teniendo estas personas. Tercero, derivación de colegios o tribunales. Aquí obviamente tenemos un tema más delicado y es que cuando las personas, las familias vienen por tribunales, la gran mayoría de las veces no vienen de manera voluntaria, sino que son obligadas. Y muchas veces, y acá es como un paréntesis bien importante, es muy, muy importante que si a ustedes les llega a llegar una familia derivada de tribunales, si ustedes no están inscritos como perito o no tienen la formación para hacer evaluación parental de competencias parentales, es importante transparentarlo eso a la familia. Yo te puedo apoyar durante este proceso, los puedo apoyar durante este proceso, podemos conversar cómo van, pero es bien probable que ustedes vayan a necesitar que alguna persona que esté inscrita como perito forense o que tenga las herramientas haga una evaluación per se, por ejemplo, de competencias parentales si lo que se está tramitando es una custodia de un menor de edad, porque el simple hecho de que uno vaya a terapia no hace que uno pueda tener las herramientas para ir delante de un juez y explicar cómo la familia se lleva bien, ¿ya? Muchas veces se requieren herramientas necesarias que hay que hacer, cierto tipo de test, y si uno no ha trabajado en eso y no tiene interés en hacerlo como para empezar a formarse, ahí sí es importante transparentárselo a la familia y probablemente se lo van a tener que decir varias veces, porque no es necesario que la familia entienda por qué hay un psicólogo distinto del otro. Es nuestro trabajo tener que explicarles un poco cuáles son los límites de nuestro propio trabajo, ¿sí? Luego tenemos en cuarto lugar las familias que llegan por un paciente índice. Se entiende paciente índice como que la familia cree que hay una persona de la familia que necesita ayuda, entonces vamos a ir todos porque nosotros nos apañamos. Nosotros nos apoyamos entre todas y todos. O toda la familia cree que una de las personas de la familia es el problema y que está generando que todo se revuelva y queremos básicamente que el terapeuta nos ayude a que esa persona vuelva a ser la que era antes. Por ejemplo, aquí pasa harto lo del consumo de sustancias, ¿sí? Por eso es muy importante que la familia también esté en el proceso o las personas cercanas a la persona. Y quinto, son las personas o familias que llegan porque efectivamente quieren terapia familiar de primera instancia, ¿ya? Es importante tener este contexto porque las expectativas que van a tener las personas que vayan con nosotros va a ir variando dependiendo de eso, ¿sí? Entonces, tenemos a la familia, llega, o nos están contando por teléfono por qué van a ir, o están rellenando una ficha, o la secretaria o secretario nos está diciendo un poco de qué se trata. Una de nuestras metas en la terapia familiar sistémica, perdón, en la terapia familiar sistémica es transformar lo individual en relacional. Como sociedad chilena al menos, aun cuando para Europa, por ejemplo, que yo estudié allá, nosotros no éramos occidente, lo cual era extraño para mí, nosotros no somos una cultura tan colectivista, somos más individualistas y por lo tanto estamos más acostumbrados y acostumbradas a hablar en términos más individualistas. Entonces uno dice, él es la persona que es así, yo soy muy ansiosa, él tiene depresión, es que mi papá es bipolar, es que esta persona está loca.
Entonces, individualizamos mucho a la gente. En vez de hablarlo de manera relacional, las personas tienen problemas o yo tengo un problema y lo tengo y lo vivo y soy el problema. Y la idea justamente, sobre todo las primeras sesiones, que son como el momento en que uno ve si la familia va a poder o no adaptarse a lo que requiere ser una terapia familiar, es esta parte. Acá hay algunas maneras en que uno lo va haciendo. Primero, tengo que entender en qué lugar se encuentra la familia actualmente. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan a este momento? Ha acabado de pasar una crisis, probablemente de qué tipo, están mal, por ejemplo, a nivel socioeconómico en este momento, están viviendo un duelo, y eso yo lo tengo que hacer con cada persona que está ahí en la sesión. Y tengo que también enfocarme en cuáles son los recursos de cada persona y cuáles son los desafíos que se van mostrando. Después les voy a mostrar un poco cómo se hace, pero estas son algunas de las maneras o sea, uno de los pilares que hay que tener en la mente. Lo segundo es pensar qué necesito saber de la familia. ¿Qué necesito saber de la familia para poder comenzar un proceso, para poder empezar a trabajar en una alianza terapéutica, que es poder llevarme bien con esta familia, o al menos que me tengan la confianza suficiente para seguir ahí? Ahí podemos hacer el genograma, por ejemplo, lo podemos hacer con la familia, yo le puedo ir preguntando a la familia, yo lo voy anotando, ir preguntando edades, quiénes componen la familia, cómo te gustaría que yo te llamara, etcétera. También comprender el ciclo vital de la familia. El ciclo vital es saber si es una familia con hijos pequeños, con hijos adolescentes, una familia de puros adultos, una familia ensamblada, etcétera. Y es súper importante recordarnos y recordarles que estamos aquí para ayudar a la familia o para colaborar con la familia en la resolución de sus problemas y no para solo decir una persona tiene la culpa. Tres, y estas son dos frases importantes que van así. La primera es, ¿cuál ha sido la influencia del problema o la problemática en la familia? Si el problema fuera una persona, ¿cuál es la influencia que esa persona ha tenido en cada miembro de esta familia? ¿Cuáles son las explicaciones que esta familia se da de este visitante inapropiado que han tenido? ¿Cómo esta familia como sistema lo ha visto, lo ha vivido? ¿Sí? ¿Cómo ha transformado sus vidas probablemente? Y luego la pregunta es, ¿cuál ha sido la influencia de la familia en el problema? De nuevo, si el problema fuera una persona, ¿cuál es el poder que ha tenido la familia para mantener esta situación a raya, para que sea estable? ¿Cómo de repente sin querer le echan más leña al fuego y esto se prende? Y para eso yo tengo que entender cuáles son algunos patrones protectores de riesgo que pueden estar en la familia. Y lo más importante en la teoría sistémica es que uno trabaja con hipótesis y no certezas, y sé que eso cuesta, sobre todo cuando uno está con una familia muy demandante y uno quiere saber qué hacer. Nunca vamos a saber qué hacer y no deberíamos saber qué hacer en términos absolutos. Si llegamos a pensar que sabemos qué hacer con cada familia que nos toca, tenemos que tener cuidado porque vamos a estar utilizando la misma receta para cada familia y como ya vimos, cada familia, cada sistema, cada manera de relacionarse es distinto. Incluso si la familia se parece a la mía, no quiere decir que lo que yo viví le va a ayudar. Entonces, trabajamos con hipótesis. Siempre es, podría ser, pero no sabemos. Y las hipótesis son ideas que se ponen a prueba. Yo necesito en las sesiones ir preguntando, ¿será que se relaciona con esto? Si no me van corrigiendo. Déjame ver si entendí bien, me estabas comentando esto. ¿Tú, Camila, lo vives así? ¿Qué te pasa a ti cuando escuchas a tu mamá contar que tu papá cuando se estresa se pone rabioso? ¿Cómo es para ti? Entonces voy poniendo en relación lo que sucede y no me quedo solo en el contenido. Cuando uno trabaja en terapia familiar, a veces el contenido es muy atrapante, es muy exquisito, tiene muchas cosas, pero me quiero quedar en cómo se relaciona la familia cuando este contenido aparece. Vamos a utilizar ciertas formulaciones clínicas, que serían las hipótesis, como mapas, pero es importante recordar lo que decía Bateson, de que el mapa no es el territorio, es decir, un mapa nunca va a poder ser exacto de lo que está sucediendo en un territorio, es un bosquejo. Las hipótesis son lo mismo, ¿ya? Nunca son acabadas porque podemos tener muchas cosas en una terapia familiar, miles de historias, y yo no puedo en una sola hipótesis meter todo eso a la fuerza. Voy a tener varias hipótesis, tal vez muchas van a ser correctas al mismo tiempo, tal vez otras se van a cambiar, tal vez otras se van a ir transformando. Entonces se suele decir que las hipótesis también van evolucionando. Y para ir cerrando ya, dándoles algunos como ejemplos más concretos, lo que yo suelo hacer, que es un estilo, cada persona y cada terapeuta va a ir cambiando, y también ahí después Mohan en las preguntas si quiere comentar también puede decirlo, pero en general cuando uno está recién conociendo una familia, primera vez que la tengo acá al frente, a veces uno tiene la típica fase social, cómo está el clima, te costó llegar, si es presencial, cómo va la cámara, y luego es algo muy importante recordar que todas las personas que están en la sesión son mis pacientes. Cuando uno viene de trabajar solo con individuos, uno se tiende a liar a veces muy rápido con alguien.
usualmente alguien que más me recuerda a mí o con el cual yo tengo más simpatía por otras cosas. Me tengo que acordar que cada persona es mi paciente. ¿Qué significa eso? De que si yo empiezo a notar que alguien empieza a atacar al otro, yo necesito parar esa situación porque necesito hacerle sentir a todos y a todas que están en un lugar seguro. Y no lo puedo parar criticando a la persona que está hablando, sino que yo en general les aviso que voy a interrumpirlos mucho, porque lo que quiero es que puedan tener una conversación distinta a la que suelen tener. Entonces les digo así como, Aileen, déjame pararte un ratito, me interesa mucho lo que estás diciendo, pero quería preguntarte a ti, Camila, cómo se siente lo que estábamos conversando. Entonces lo detengo para cuidar todo el ambiente, pero dándole espacio y validando a cada persona. Entonces es un juego bastante difícil en términos de estar atento a todo lo que va sucediendo, a las caras que van poniendo. Uno muchas veces sale exaltado de una terapia familiar porque han pasado muchas cosas. Para mí es como ir al gimnasio, es algo así como más energía. Hay que resistirse también, sobre todo en las primeras sesiones, y de nuevo desde la posición sistémica, a hablar solo del problema. Esto va a depender del contexto. ¿Ya? Si estoy en un servicio público y sé que voy a ver a la familia una sola vez, es más difícil. Pero si tengo el privilegio de poder trabajar con ellos más tiempo, yo en general trato de la primera sesión, si pensamos en una hora, yo le dedico 10 minutos al problema y eso lo dejo al final. Porque si lo dejo al principio, toda la sesión se va a tratar de lo que no funciona. Para eso están en terapia. ¿Qué es lo que hago yo entonces? Primeros segundos de fase social, que cada persona se ubique, me presento, les pregunto si habían tenido terapia familiar antes o no. Si nunca han tenido terapia familiar, les explico un poco cómo va a funcionar, que en grandes rasgos significa de que yo espero que las personas que están acá sigan viniendo, que no es una terapia de una sola persona, sino que estamos hablando de sus relaciones, que muchas veces es un poco más breve que una terapia individual, que voy a interrumpirlos mucho, y ese tipo de cosas. Y luego lo que pido, que esto de nuevo es solo una estrategia, es que cada persona presente a otra. Y aquí va a depender de la cantidad de gente. Yo de repente he atendido familias donde son 8 y a veces solo la primera sesión se van introducciones, pero es importante. Entonces yo le pido a las personas, por ejemplo, Alejandra, cuéntame quién es Álvaro. Cuéntame cosas que yo pueda saber, como edad, en qué trabaja, y además dime algo que te guste de Álvaro. Y lo pregunto así y suelo agregar, si empieza a sonar algo muy negativo, yo te voy a frenar porque va a haber mucho espacio para hablar de lo negativo, pero en este minuto me interesa saber lo que sí funciona. Y hago eso con todos, ¿ya? Entonces Álvaro me va a hablar después de Alejandra, y después Álvaro me va a hablar de Amelia, y después me va a hablar de Ana, y después Ana me va a hablar de Amelia, y voy haciendo un poco esto. Hay algunas familias que se toman toda la hora, y eso ya de per se a veces es sanador, y hay familias que te van a decir una palabra nomás. Estoy muy atenta a parar cuando se van metiendo el problema, ¿sí? Y después, si da el tiempo, le pregunto entonces, Álvaro, ¿cómo fue para ti escuchar a Alejandra decir esto? Muchísimas veces aparece, hace mucho tiempo que no me decía esto. O yo igual tengo claro que me valora por eso, pero nunca me lo dice. Y ahí al tiro, ay, ¿cómo que no te lo digo? Y empieza a aparecer eso. Pero es bien bonito porque a veces el problema consume tanto a la familia que no deja de ser familia. Y a veces esa primera sesión, aun cuando los pacientes pueden sentir que no se avanza, a veces es súper importante tenerla justamente porque yo necesito entender como terapeuta quién es esta familia antes de entender por qué lo que le sucede es un problema. Pero también la familia necesita reconectarse cuando no habían tantos problemas o cuando se podían hablar de otra manera. En ese sentido, cuando yo empiezo a pensar en hipótesis sobre qué podía estar pasando aquí y cuáles son las dinámicas relacionales, hay dos cosas que me pueden ir orientando. Por ejemplo, uno, como les decía al inicio, es que la familia es como una persona, va creciendo, va evolucionando, no es igual hace 20 años que ahora, la cultura le va pasando por encima, va influyendo en la cultura, hay personas que fallecen, hay hijos que se van, hay hijos nuevos, entonces va mucho avanzando en ese sentido y hay ciertas crisis o ciertos momentos, dependiendo de la cultura, que la familia espera que le pasen. Espera tal vez que un hijo o hija entre a algún colegio o liceo, tal vez espera que alguna persona se empareje o se vaya de la casa, que tal vez haya algún otro nacimiento o que incluso que la gente fallezca. Y en general las familias, aun cuando les duela mucho, logran reconocer que eso es esperable y a veces van a terapia para poder tramitarlo un poco más rápido, para entender por qué duele. Pero usualmente las personas que llegan a terapia es cuando tienen un llamado estresor vertical, que es algo que corta todo. Hay una enfermedad grave, alguien lo despiden, hay una infidelidad y todo explota y se derrumban las bases y suelen llegar a terapia diciendo,
ya no nos reconocemos, antes nos llevamos bien, pero él o ella hizo esto y siempre en general se van a una sola persona. Por eso la idea es sacarlo al principio hablando solamente de quiénes son, porque esto es un problema, antes de puntualizar algo. Luego, cuando estoy viendo la influencia de la familia en el problema, a mí me interesa saber cómo cada persona se relaciona con esto. Cómo estamos entendiendo, por ejemplo, esta enfermedad, eh, cómo es para ti escuchar que tu hija está enferma, que está preocupada por ti, por esto. Entonces voy dando vueltas, tratando de decirle a veces con las manos, incluso como dame un segundo, quiero terminar de escuchar a tu mamá, y ahí vamos viendo. También es importante explorar los sentimientos de culpa, y esto es importante en esta parte, porque a veces cuando uno está viendo la influencia de la familia en el problema, podría quedar un poco la idea de que yo creo que la familia creó el problema. Y si estoy viendo desde la perspectiva sistémica, es muy difícil que una familia se autocree un problema sin considerar el contexto cultural, socioeconómico, de género, las edades, personalidades de cada persona. Entonces, uno habla de qué cosas la familia tal vez está haciendo que hace que se mantengan las dificultades, más que uno diga cuáles son las que causan las dificultades. Sino, por ejemplo, si hay una persona que está consumiendo sustancia y eso ha generado muchas dificultades en la familia, ok, ¿qué está pasando que, por ejemplo, está siendo difícil para ti no consumir? Muchas veces aparecen temas relacionados con la ansiedad, con las expectativas sociales, cómo las expectativas sociales están haciendo difícil para ti que esto disminuya. Cómo el hecho de tener a tu familia acá podría ser un factor protector, o cómo el hecho de que tú sientas vergüenza de que te está pasando esto hace que tu familia reaccione de tal manera. Entonces, lo voy poniendo en relación todo el tiempo, y si se dan cuenta, he ido cambiando cómo hablo, porque a veces uno va a hablar más así y otras veces voy a irme más para adentro para yo misma tratar de alentizar a la familia, porque si tengo a 8 personas adelante mío que están enojadas, probablemente van a hablar muy rápido, no se van a escuchar. Entonces, si yo empiezo a hablar más lento y más pausado, las esfuerzo a bajar también eso para escucharme. Entonces empiezan a hablar también más lento. No siempre funciona, sobre todo si es la primera sesión y no los conozco, a veces uno queda pegado y uno termina gritándoles a todos porque termina siendo la misma dinámica. Y es normal un poco que eso suceda en las primeras sesiones, que uno se deje como envolver por la dinámica familiar, pero después uno tiene que decirlo y retroceder. Entonces, cuando me ha pasado eso, yo lo menciono. No sé si se han dado cuenta, pero estoy hablando súper rápido y es porque me da la impresión de que si hablo lento no me van a escuchar. Creo que eso también les pasa y lo uso como reflejo. Y la influencia del problema en la familia, que tal vez esa es la parte donde la familia se puede unir un poco como equipo para ver cómo esto les ha afectado, cómo se han tenido que ir ajustando, por ejemplo, al consumo de sustancia. Saco el consumo de sustancia de la persona, no es la persona la alcohólica, cómo nos hemos tenido que ir adaptando al alcoholismo, a la presencia del alcohol en esta familia. Y ahí hay varios elementos que uno puede ir viendo, por ejemplo, las nociones de distancia y cercanía que hay entre los familiares, qué pautas transgeneracionales aparecen, cómo se comunican, cuáles son las creencias, expectativas de género, todo eso también va dentro de esta hipótesis que uno se ha formado. Y para ir cerrando, la hipótesis o las formulaciones sistémicas relacionales en una terapia familiar tienen que tener ciertos principios para ser consideradas como tal. Una es que tiene que ser relacional, tiene que ser tentativa. Yo no quiero darle a la familia una carta sentenciada de cómo son, sino que son ideas para mí como terapeuta de ir abriendo y cada vez quiero abrir más. Co-construida con la familia. Yo no le puedo dar a la familia un dictamen de lo que yo creo sin que la familia me vaya diciendo qué palabras usar, qué les hace sentido. Tal vez les serviría una metáfora para explicarlo. Si la metáfora no les sirve, ok, la botamos, usamos otra. Requiere harta flexibilidad del terapeuta también. Y debe incluir los significados y explicaciones de la familia en los problemas y no solamente la funcionalidad del síntoma. Entonces, si apareció la palabra enfermedad, ¿cómo se entiende la palabra enfermedad en esta noticia? O sea, perdón, en esta familia. ¿Cómo se entiende? ¿Sí? Y últimos principios entonces para poder terminar esta formulación de llevar un problema a algo individual, a algo más familiar o más relacional. Enfocarme en los recursos y fortalezas de la familia. Yo necesito saber cómo esta familia ha tratado de enfrentar el problema, cómo esta familia se apoya en momentos de crisis, para yo poder saber cuáles son las cosas que yo puedo ir mostrando que ellos ya tienen, pero que tal vez han quedado olvidados por los conflictos, porque necesito eso. Yo sola no puedo arreglarles la vida y no es mi rol. No soy un dios, no somos dioses en ese sentido. Necesito que la familia despierte cosas que ya tiene para poder ponerlas en movimiento. Van a haber obstáculos y algunos van a ser difíciles que la terapia funcione, otros son trabajables. Uno, a veces hay mucha hostilidad. A veces uno en terapia individual o cuando va a una casa, por ejemplo, los que hacen visitas pueden ver mucha hostilidad. Cuando tenemos a toda la familia, a veces eso igual aparece.
En general, igual a mí me ha pasado que la gente trata de dar su mejor cara, porque mucha gente cree que va a ir a terapia a que lo reten, ya sea el terapeuta o la familia, entonces tratan de mostrarse bien, eso a veces ayuda a bajar la hostilidad. Dos, podemos tener dificultades graves de salud mental, puede haber una persona postrada, alguna persona con fobia social que no quiera salir de la casa. Bueno, ahora tenemos lo online y podemos ir también sorteando esos obstáculos. Presiones contextuales, por ejemplo, muy bajo nivel económico, entonces sostener una terapia familiar es difícil. Todas esas cosas también se ponen en juego. Inamovible chivo expiatorio, que es cuando la familia se rehúsa, por así decirlo, a aceptar que hay algo relacional y sí o sí quieren culpar a alguien, y a veces ese alguien también se autoculpa. Y a mí me tocó trabajar con una familia donde el niño decía, la culpa es mía y de nadie más, y no quería que se viera relacional, y era solo así. Eso también genera una dificultad a veces al momento de trabajar. Y a veces para el terapeuta es muy difícil trabajar con esa familia. Y de nuevo les decía que uno tiene el derecho como terapeuta de decir, o trabajador social, a las personas que trabajamos en salud, no soy el mejor fit para esta familia. No lo vamos a pasar bien ni ellos ni yo y no vamos a lograr objetivos. Si soy la única persona, ok, necesito supervisarme, asesorarme, que el equipo esté ahí para mí. Si se puede cambiar, tal vez haya alguna otra persona que en ese minuto pueda hacer una red más constructiva para esta familia que yo. Debe ser una hipótesis colaborativa, la familia tiene que estar involucrada, como les decía. Debo incluir cómo la familia se va adaptando a los cambios. Si me doy cuenta que para la familia es difícil adecuar los cambios, lo tengo que meter también en las hipótesis que voy formulando. Las ideologías sobre el problema, que es cómo la familia entiende el problema, cómo la familia entiende a las familias que tienen problema. Es normal que tengan problemas, es lo peor que podría pasar, va en contra de Dios, es culpa de los hijos, la generación de cristal, cómo se entiende. Cómo influye, por supuesto, el contexto. Si yo les digo a la familia, si quieren, pueden salir todos a caminar al parque, tal vez donde viven no hay parques o es muy peligroso, necesito también ir pesquisando eso. Debe incluir a todas y todos los miembros de la familia. Yo no puedo hacer una hipótesis donde solo esté la mamá y el papá. Necesito involucrar a distintos miembros de la familia. Al menos a los presentes, porque de repente puede que vaya una abuela y un nieto a terapia, pero también puedo involucrar cómo es la relación con la mamá o el papá o las mamás, pero a menos las personas que están presentes deben sentir que esto también tiene que ver con ellos y ellas, y con la premisa un poco que uno le va transmitiendo a la familia de que los problemas son más abordables de manera colectiva. Eso es una premisa, porque obviamente nadie quiere ser culpado por algo. Pero si yo digo, si todos y todas estamos juntos en poder derrotar el alcoholismo, incluso la persona que está consumiendo, es más fácil poder ir trabajando todos en pos de eso que diciendo solo eres el problema, aislémoslo. Esa persona no va a salir de ahí, ¿sí? Y por último, ejercicios para ustedes. Es muy importante como terapeutas que también vayamos pensando, como terapeuta, como profesional de la salud y profesional del área social, que vayamos pensando cómo ciertas historias nos afectan y qué tipo de ideas nosotros tenemos de qué es una familia. Entonces, la primera, si no lo han hecho todavía, es que hagan su propio genograma. Es bien interesante cuando uno le va metiendo también las relaciones, incluso la cultura, uno va viendo ciertos calces, hay varias personas que se llaman igual, o hay partes de la familia que uno no conoce y que no le interesa conocer, o qué pasó ahí, que eso quedó más alejado. Dos, identificar el ciclo vital en que se encuentra tu familia. Están en un momento con hijos pequeños, están en un momento en que todos los hijos ya se fueron de la casa, son una familia sin hijos. ¿En qué momento de la vida vital se encuentran? Ahí dice cuatro, pero debería ser tres. Traten de pensar en cómo su familia, que puede ser la nuclear, puede ser la de origen, reaccionaba o reacciona o se organizaba frente a las crisis. Si pasaba algo, ya sea crisis normativa esperable o algo de la nada, ¿qué pasaba? ¿Quién era el primero en llamar? Cuando había un terremoto, ¿quién era el primero o la primera que se ponía los zapatos? Todo ese tipo de cosas ayudan. Y también piensa en qué podría reducir las habilidades para el trabajo colaborativo frente a dificultades. Por ejemplo, tal vez todos actuamos muy rápido o a muchas personas de la familia les da ansiedad y eso dificulta que podamos estar todos presentes, como para que vayan también haciéndose una imagen de cómo yo he vivido estos puntos y entonces cuando yo voy a enfrentar a una familia, puede que hayan cosas que yo comparta que me ayuden a empatizar, necesito tomar distancia de algunas para poder estar ahí, pero yo igual encuentro que es bonito que uno haga lo que uno le está pidiendo a los pacientes o consultantes que hagan, que es un poco abrirse a la vulnerabilidad. Ojalá lo podamos hacer en un espacio seguro y seguro a todos. Debería ser genial que se pudiera dar espacios también de colaboración y de desahogo también en los lugares donde uno trabaja. A veces no es así, a veces es justo lo contrario, pero al menos un trabajo personal de eso nos puede ayudar a conectarnos más con
la vida relacional y cómo hemos ido viviendo nosotros las relaciones. Y en ese sentido, para cerrar, nosotros estamos entendiendo familia como una agrupación de personas que comparten una historia, que comparten vínculos y relaciones, no necesariamente solo mamá, papá, hijo, hija, perro. Pueden ser familias homoparentales, familias de la comunidad LGTB, también están abuelos o abuelas que crían comunidades enteras que de repente también se juntan y son una familia, o como se habla también en Rápido y Furioso, a veces las familias son las amistades, entonces en ese sentido sucede. Y me estaban preguntando acá, igual va a aparecer por las preguntas, si para la terapia sistémica se puede hacer ecoterapia. Si se puede hacer ecoterapia, es una muy buena estrategia justamente porque ayuda un poco a balancear todas las alianzas, pero también se puede hacer como con un solo terapeuta. Y con eso entonces doy el cierre. Les recordamos aquí que esta es parte, una pequeña pincelada de lo que vamos a ver en la estrategia de intervención en familias desde la terapia sistémica breve. No voy a decir exactamente lo mismo ni tampoco mojan, pero esto era un poco para si ustedes se llegan a enfrentar al trabajo con familias, es útil ir pensando cómo pienso familiarmente y no solamente cómo pienso en cada persona, sino en las relaciones. Les volvemos un poco a recordar que yo y Mohan, que ahora vi que está conectado, así que puede que se presente, somos parte del Instituto Latinoamericano de Psicología Sistémica. Estamos haciendo esta colaboración con ADIPA, como probablemente vengan muchas más, pero también tenemos otro espacio justamente de desahogo para terapeutas de supervisiones y obviamente también de terapia. Y ahí nos pueden seguir en el Instagram, que es @instituto-lps. También tenemos un correo que es contacto@ilps.cl. Tenemos un número de WhatsApp que está en chileno, más 569-26006973. Y tenemos nuestra página web que es www.ilps.cl. Si escanean ahí, pueden revisar el programa mejor. Y ahora te doy la palabra a ti, Rodrigo, para la siguiente parte de preguntas. Tremendo, profesora, muy, muy bien. Quiero darle el pase también a docente Mohan, tal vez si quiere, lo vi ahí bien activo respondiendo los comentarios. Sí, hola, hola, Invitado. buenas tardes. Sí, estaba tratando de estar respondiendo algunas de las preguntas, aprovechando que Francisca estaba bien ocupada, ya que creo que muchas de esas tal vez no las vamos a alcanzar a responder, entonces ir aprovechando el tiempo. Genial. No quiero quitarles mucho tiempo para hacer las preguntas, entonces prefiero que aprovechen de hacer sus consultas y que vayamos respondiendo. Yo creo que después, como hacer presentación y currículum y todo eso, después si quieren pueden revisar la página web y todo eso y nos pueden psicopatear por ahí. Muy bien, yo ahí estoy compartiendo la información y el detalle del programa. Recordar que el programa se va a impartir el 18, 21, 23 de noviembre de este año 2024. Preguntas, levanten la mano, por favor. Ahí estoy viendo a Colin, así que, o escríbanla también si la tienen y ahí los docentes se las van a responder. Voy contigo. Gracias gracias, coordinador. Muchas gracias también a quien expone. Siempre me ha llamado la atención esta forma de terapia. Creo que es necesario pensando en la salud mental que existe infanto-juvenil en nuestro país, y cómo eso marca bastante la transición a la adultez. Mi pregunta no sé bien cómo formularla porque son como varias, pero primero quería preguntar por los objetivos, porque a veces, por ejemplo, en los casos de los adolescentes, ellos igual están en una etapa en que empiezan a adolar a su familia, entonces el concepto de familia, de pertenencia, comienza como a modificarse por los mitos, las verdades que existen. Entonces, sobre todo en estos casos de las familias donde por ejemplo, alguien tiene un proyecto familiar, se casaron, por ejemplo, y esta adolescente, por ejemplo, es de otro padre. Entonces, la mamá puede empecinarse en una idea de proyecto de familia que a lo mejor es bastante disonante con el proceso, además que está cursando, como el ciclo vital que está cursando la adolescente, y cómo a veces el mismo objetivo, lo que ellos consideran como objetivo, como familia, puede ser también parte del mismo problema. Entonces, ¿cómo negociar ahí que sean, claro, más concretos, medibles, plausibles y a la misma vez que sean
más colectivos con la participación de cada quien, porque a lo mejor el objetivo que tiene a nivel individual la adolescente va a ser distinto el que se va a abordar con otros miembros, ya sea claro, es como eso, porque igual yo personalmente, bueno, no soy terapeuta familiar, pero sí soy infanto-juvenil y es verdad que yo trabajo ciertos objetivos que son como manifiestos, es decir, que todos sabemos que existen, pero también voy abordando cosas más a nivel individual porque no están en un mismo nivel, ni en un mismo punto de partida, ni participan de la misma forma del problema, ni tienen la misma edad, o sea, hay muchas diferencias, entonces también yo trabajo objetivos que son más implícitos, por así decirlo, según las características, el problema y cómo se relacionan con el problema, más allá de los objetivos como más conscientes o manifiestos que están presentes. Entonces, ¿cómo hacer ese paso y también el tema de la participación? Porque igual, por ejemplo, en Infanto Juvenil se ve bastante que alguien, uno identifica que más una figura puede ser más como un cliente, entre comillas, pero ve que la otra persona opone ciertas resistencias, o no resistencias, pero tiene una posición frente al problema distinto y muchas veces caen en esta dinámica que usted mencionaba, que es como la culpa, o recriminar al otro, o ser despectivo, referencia al otro. Esa es como mi segunda pregunta. Y la última sería esto de la lealtad invisible. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una develación de vulneración de derechos de parte de un niño adolescente y uno observa esto, de que hacen una retractación de eso por mantener cierta homeostasis, porque lo que quieren es como la no destrucción del sistema. Entonces, eh, qué sugeriría usted? ¿Un libro respecto de eso? ¿Un criterio clínico que usted ha ido formando? Eso, no sé si queda claro. Gracias, Vamos a muchas ir gracias. intentando. Muchas gracias por las preguntas y no sé, Moja, si quisieras partir, ya que como no, el seminario lo di yo puedo ir complementando también, como tú quieras. A ver, creo que como son varias preguntas, yo creo que quizás me perdí un poco y me cuesta ordenar todas las ideas en un momento. Me quedo con la pregunta de cómo generar a veces un acuerdo entre las distintas personas en la familia y cuando de repente algunos de los objetivos que algunos tienen no son muy coherentes con lo que el resto de la familia está buscando. Yo creo que esa es una bien buena pregunta. Yo creo que quizás el 80 o 90% del trabajo en terapia, al menos durante las 3 4 primeras sesiones, es tratar de definir un buen objetivo terapéutico y definir bien los problemas que vamos a trabajar en psicoterapia. Eh, eh, y lo que sucede con eso es que se da una co-construcción de un motivo de consulta y la co-construcción de los objetivos. Y esa co-construcción requiere un trabajo de construcción. No es como algo que vamos a llegar y que se va a dar que justamente todos calcen. A veces pasa porque generalmente las familias tienen un cierto núcleo sano, digamos, en el que, digamos, hay cariño que predomina, hay cosas que predominan que son positivas, que nos permiten encontrar objetivos que sean buenos, funcionales, relativamente rápido. Relativamente rápido me refiero segunda, tercera sesión, que empecemos a llegar a acuerdos bien claros de cuáles son las metas, cómo las vamos a trabajar y yo como terapeuta tener muy claro las técnicas que voy a utilizar para ir trabajando estas cosas. Eh, Eso lo voy logrando más adelante por lo general. Entonces, si es que tengo suerte, lo logro en primera sesión, pero hay que tener mucha suerte porque, como decía Francisca, la primera sesión la vamos a buscar mucho más, vamos a gastarla mucho más generando alianza terapéutica. Alianza terapéutica, conociendo núcleos sanos de la familia, viendo qué es lo que los une como familia y eso al mismo tiempo los potencia para que ellos vean las cosas positivas que tienen como familia y quieran trabajar más en familia. Y después nosotros empezamos a trabajar. Cuando no hay un acuerdo entre las partes, entonces tenemos que dedicar un tiempo en la terapia a unar ciertos criterios que puedan ser funcionales para los demás y que estén dispuestos a colaborar en un trabajo. Ahora, si es que tenemos personas que directamente son completamente reticentes a colaborar con la familia, es muy difícil poder trabajar con ellos. Entonces, es que tenemos a alguien que directamente va a estar boicoteando, digamos, si es que sus objetivos realmente son contrarios a los de la familia,
estamos en grandes problemas. Dice que no logramos llegar a un acuerdo y una co-construcción, entonces ahí tenemos que empezar a buscar alguna otra alternativa, a ver si es que efectivamente podemos trabajar con esa persona, podemos trabajar por el lado. Lo bueno sí que tiene la terapia sistémica es que podemos trabajar por muchos lados distintos. O sea, podemos buscar quiénes son los que tienen más influencia dentro del sistema para focalizarnos en ellos. No tenemos por qué trabajar con una persona en específico, no tenemos por qué trabajar con un grupo en específico, porque, digamos, todos los caminos llevan a Roma, de cierta forma. Entonces, por distintos caminos podemos lograr los resultados igual. Y eso es lo rico que tiene el poder trabajar con toda una familia. No me quiero extender mucho porque si no me puedo quedar hablando demasiado. Soy muy bueno para hablar. Francisca, si quieres agregar algo, te Ujú. dejo la palabra. Solo quería agregar que una manera también de ir tratando de ir como llegando a un tipo de o tipos de objetivos en común tiene que ver con hacer estas como parafrasear. Yo muchas veces les digo a mis pacientes que a veces el psicólogo o el terapeuta es como un traductor y siempre hay que ir diciéndole obviamente a las personas que estamos uno atendiendo va por ahí, porque a veces están tan emocionados y tocados por lo que está pasando, que a veces sale la emoción un poco en bruto, salen las quejas de años y eso inunda todo el sistema. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en una mamá que está con su hijo adolescente y que empieza a decir cosas tales como, es que antes era tan rico, tan buen hijo y antes me quería y compartíamos juntos y el adolescente dice, ay, pero mamá, tengo 17 como, deja eso en paz y ya no tengo 4 años que puede suceder harto. Una manera como de ir traduciéndolo es diciéndole a esta persona, que voy a ponerle un nombre de alguien tal vez que está aquí, pero Verónica. eh, Verónica, me parece que cuando te escucho hablar de esto, extrañas harto esa dinámica que tenías con tu hijo. Sí, es que era tan lindo, tan simpático y todo. Claro, extrañas a tu hijo, extrañas poder compartir con él. Entonces me salgo de solo el hijo niño era perfecto y me voy a extrañas compartir con tu hijo y estás viendo cómo se te va alejando. Y puede ser que a veces sientes que se aleja tanto que incluso tratas de traerlo de maneras en que él encuentra que son hostiles y él se aleja más. Pero pareciera ser que quisieras tener una mejor relación con él. Y es raro que él diga que no quiere una mejor relación con su mamá. Tal vez una mejor relación con su mamá sea una mamá que confíe en él, que confía que si va a salir no es porque está abandonando la familia, sino que tiene ganas de explorar otras cosas y que tal vez le gustaría poder compartir con su mamá, pero de otra manera, ya no con jugar videojuegos, tal vez le gustaría llevar a la mamá a un concierto. Entonces, ahí me voy saliendo un poco y empiezo a traducir para que al final, tal vez en este caso, el objetivo sea, queremos volver a tener una mejor cercanía o queremos tener una relación donde de repente podamos hacer cosas en conjunto. Hay que cambiar cuáles son las cosas, ese es el contenido. Pero si yo me quedo en el contenido de qué tan lindo era, voy a dar bote ahí. Y al mismo tiempo, aun cuando suena muy bonito, esa es una manera indirecta de atacar al hijo, como ya no eres ese hijo, ya no eres bonito, ya no eres tierno. Entonces, como el paciente también es el hijo, para mí, tengo que protegerlo a él y decir, escucho a tu mamá diciendo que extraña compartir contigo. Y entonces tengo que tratar de sacar esa parte, porque si no la otra es lo negativo y dispara. Y la otra pregunta que hacías con respecto a cuando hay vulneración de derecho, también lo preguntó alguien en el chat, uno de los momentos en que se contraindica hacer terapia de familia o también terapia de pareja en ese caso es cuando hay violencia física activa. ¿Ya? Si yo logro identificar o si me dicen que alguna persona de la familia está maltratando a otra, yo no puedo tener terapia familiar porque un poco es como avalar que esto se sostenga mientras estamos en terapia, sino que uno de hecho lo pone como condición. Si ustedes quieren venir a terapia, esto tiene que parar. Y eso puede parar a veces de manera concreta, con alguna denuncia, con que la persona agresora salga de la casa, con que el hijo o el niño, por ejemplo, está siendo agredido, se vaya con los abuelos o alguna persona que lo pueda cuidar, o con que me dejen trabajar con algún trabajador o trabajadora social que vaya a ver la situación de la casa y tal vez ahí podamos tener terapia familiar. Porque si no, lo que sucede es, ay, tal mismo que te pegues, igual vamos a ir a terapia, ¿ya? O se puede empezar a generar un ciclo vicioso también donde las personas protegen a esta persona. Entonces, no necesariamente darle la espalda, sino que es usar la terapia familiar para movilizar justamente en que esto no lo vamos a permitir. Y podemos también decir que es ilegal en Chile, que yo debería denunciar, entonces genera eso. Eso, para darle espacio a Basni y a Juan. Ahí creo que Rodrigo tienes que desmutear a las personas que están haciendo la pregunta. ¿Aló? Sí. Hola, Sí. Basni. Buenas. Sí, me quedó una duda con respecto a estos casos donde, por ejemplo, hay miembros que estén, por ejemplo, centrados en una idea, por ejemplo, cuando me contaban que
hacía como en la terapia que comentaran sobre otra persona y fuera algo positivo. Me preguntaba, por ejemplo, cuando un miembro de la familia o quizás varios miembros de la familia están centrados en una idea, por ejemplo, molestos con un miembro, como con el caso del niño que mencionaba que se echaba la culpa, y yo imaginaba que a lo mejor la familia reafirmaba esa culpa. Y ahí como contaba el, Gurmohan, perdón, no sé si digo bien el nombre. Claro, ahí uno tiene que trabajar de maneras distintas con los miembros o con el miembro, buscar la forma. Y claro, me gustaría saber qué herramientas o qué formas, qué métodos se pueden ocupar con miembros que estén muy centrados o con varios miembros de la familia que estén centrados o aferrados a estas ideas, por ejemplo, cerradas y que no pueden salir de ese método, por ejemplo, de reafirmar el problema. ¿Cómo sería esa forma para tratar esas problemáticas? Muchas gracias. No sé, Moja, si también quieres aprovechar de comentar o le doy yo. Voy a hablar un poquito de algunas ideas. Bueno, principalmente cuando queremos empezar a abrir conversación, esto igual es algo bien común que se da, y no solamente cuando se dan este tipo de discursos negativos, sino que la mayoría de las personas cuando vamos a terapia tenemos un discurso pegado, tenemos un discurso de quiénes somos, de cómo hacemos las cosas y por qué nos pasan las cosas. Y siempre nuestro trabajo va en la dirección de buscar las excepciones a eso, porque lo que queremos es ampliar la opción de cómo es que ven las cosas en la vida y abrirse a más opciones en la vida. Entonces, este es un trabajo que vamos a realizar siempre y es como uno de los focos de la terapia sistémica, especialmente cuando ya nos empezamos a focalizar como en las terapias narrativas, es empezar a pensar en cómo es que nosotros ampliamos cómo nos contamos o cómo nos relatamos a nosotros mismos y cómo relatamos a los demás. Entonces, tenemos que ir buscando. Lo más típico es, claro, preguntar excepción a la regla y empezamos a buscar excepciones a la regla. Pero de repente, si es que la persona le cuesta mucho ver una excepción a la regla, podemos ir conversando por cosas parecidas o quizás cosas del pasado que hayan pasado en los que sí se hayan sentido bien con la otra persona, por ejemplo, cosas que hacía antes, recordar alguna cosa que haga bien en algún otro aspecto. Por lo general, es muy difícil que una persona sea mala en todos los aspectos. Es muy difícil. Hasta ahora creo que no me ha pasado es como decir, no, esta persona efectivamente todo lo que hace es malo. Eh, sí pasa, yo creo que quizás algunas veces pasa que personas han sufrido situaciones muy terribles, quizás muy traumáticas y están muy pegadas con un tema. Y les cuesta mucho salir de ese tema en sesión y algunas veces ahí sí podemos darnos un tiempo de tener una sesión individual con ese miembro de la familia para poder alivianar un poco eso y que eso no sea algo que esté tan cargado en la sesión y que al poder hablarlo un poco y desahogarlo un poco dé un poco de espacio a que broten otros tipos de ideas y otros tipos de pensamientos hacia los demás también. Y esas son como algunas de las opciones, pensando como en casos como más extremos. Pero sí, hay varias veces que personas han estado sufriendo muchos tiempos muy prolongados y entonces necesitan una, dos o hasta veces tres sesiones individuales para poder desahogar y descargar todo eso, para poder empezar a mirar un poco más al otro y abrirse a pensar en los demás de otra manera. Cuando uno está muy atrapado en uno mismo, cuesta darse el tiempo de mirar al otro. Muy de acuerdo y creo que solo agregaría que también depende mucho del rol que tú veas que esa persona está teniendo, de la edad también. Estoy pensando, por ejemplo, si un adulto dice, ay, pero si mi hermano es un problema y los dos son adultos, uno también, dependiendo de la alianza que se va generando, uno le puede reflejar eso, como, no sé si te das cuenta, pero cada vez que yo te pregunto por algo, siempre hay un ataque a este hermano en particular, como que te sale. Como que uno se lo puede ir reflejando para que vayan viendo qué es lo que sucede. Y obviamente ahí va a salir la queja, sí, es que estoy súper cansado. Claro, el cansancio te lleva a tratarlo de manera muy hostil, pero me imagino que para ti, y le hablas al otro hermano, no debe ser agradable estar aquí escuchando puras críticas, y me imagino que tal vez haya momentos donde no, y ahí unirlo de mojar. Pero si estoy trabajando con menores de edad, de repente es necesario hacer convocatorias solo a los adultos para algunas cosas. Este chico con el que yo trabajé era un chico de 10 años que decía que era solo su culpa y no le gustaba ninguna intervención que fuese como externalizante de eso o que pusiera el problema en otro lado, era él. Y en ese sentido, una pregunta como muy bonita de hacer es preguntarle en este caso a la mamá cómo se siente ella cuando su hijo se echa la culpa, pero puede ser una pregunta muy amenazante para el chico. Entonces, tal vez esa es una pregunta mejor hacerla solo con la mamá y preguntarle cómo es para ella escuchar a tu hijo decir que es su culpa. ¿De dónde crees que viene esto? ¿Qué crees que pasaría si tú dices, no, no es tu culpa? ¿Cómo reacciona?
para no gatillarle más culpa de además algo que mi mamá se sienta mal, se lo tengo que probar. Entonces, a veces uno va haciendo convocatorias justamente por eso, pero pasa muchísimo. O sea, yo creo que el 90% de las primeras sesiones de la terapia familiar es llevar la problemática individual y los ataques a algo relacional. Es lo más difícil porque de nuevo estamos en una sociedad muy individualista que la gente son los problemas, eso no lo va moviendo, ¿ya? Eso, pero haber respondido, viene Juan, parece, después ya. Muy bien, Juan. Estoy reactivando el audio. Ok. Hola, buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, me interesa bastante la terapia sistémica. Es un desafío pensar de forma distinta y no de una lógica más lineal y positivista. Eh, tengo una gran duda casi existencial, la verdad. Consideremos, por ejemplo, que somos sistemas, pero también nos vamos relacionando con otros sistemas y eso nos lleva a ser parte de pequeños subsistemas, por así decirlo. Considerando eso, y pensando en el contexto social, político, económico, cultural, que muchas veces la familia se ve enfrentada, en términos concretos, por ejemplo, no hay cupos en el CEFAM, o una atención psicológica se demora meses, o las políticas públicas en cuanto a atención de salud frente a las adicciones también demora. Eh, Teniendo en cuenta todo este contexto que engloba muchas cosas, me pregunto, y de verdad, casi desde la ansiedad o desde la angustia, eh, ¿cuál es la esperanza, cierto? Que nos trae la terapia sistémica, ¿cuál es la esperanza que nos trae el trabajar objetivos terapéuticos, cierto? Con el sistema familiar, considerando este contexto que es sumamente adverso. Tocaste miles de temas en uno, pero que yo creo que tienen que ver justamente con cómo la sociedad ve la salud mental y ve las relaciones humanas. Y estamos en un contexto que es, como decía, muy individualista. Y incluso si nos vamos a la parte numérica, es mucho más económico tratar a una familia completa que tener a 7 personas como siendo intervenidas de la misma manera, tal vez incluso en un CEFAP. Entonces, es importante también decirle a las autoridades, las personas que dirigen los centros, que esto es una apuesta, es una inversión, porque les gusta hablar un poco del lenguaje numérico. Yo creo que hay mucha esperanza, un poco también lo que nos sucede con Moja con la terapia sistémica, porque si empezamos justamente a pensar que cada sistema influye en el otro, dejamos de culpabilizar a una sola persona y nos damos cuenta que necesitamos del apoyo de cada persona justamente para poder ir sanando relaciones. Eh, el pensamiento individualista nos lleva a pensar de que tenemos que sanar primero antes de estar con otra persona, o de que hay personas que son una red flag, y la verdad es que como todo siempre está relacionado, la idea justamente es poder unirnos todos como equipo, como familia, para ir ayudando a las personas a ir sanando relaciones. De repente es súper difícil, y hablaste del contexto político también, de repente hay familias que tienen diferentes tendencias políticas en la misma y genera también estas explosiones. Pero estaba pensando en algo que yo hacía en el CEFAM, sí, ahí pueden acusarme. Pero por ejemplo en el CEFAM, obviamente había muchísimas más personas que se querían atender que horas. Y eso en general hacía que la gente se enojara. Y yo les decía, escribe un reclamo y pon que quieres más psicólogos. Porque si el reclamo es, el psicólogo no me pudo atender, el CEFAM no va a hacer nada con eso. Pero si hay muchos reclamos de queremos más horas, queremos más terapeutas, queremos que haya terapia familiar, muchas veces, lamentablemente, las cosas funcionan cuando hay una queja, más que cuando hay una propuesta. No debería ser así. Pero justamente cuando uno empodera también a las personas a ver que esto es algo que puede cambiar la manera en que uno se relaciona, da un poco más de esa esperanza. No sé, Mohan, ahí si me quieres complementar como desde la mirada sistémica más política, pero es súper importante pensar que los problemas que tenemos a nivel social y mundial también tienen que ver porque la gente está demasiado individualista y cree que el otro es el culpable de toda la guerra, y es un tema sistémico. Claro, sí, yo también estaba pensando eso, que da para una discusión como política bien grande y para irse en voladas filosóficas que podríamos estar muchas horas hablando de eso, pero sí el tema de como la dificultad que se vive en APS es algo sumamente crónico y claramente APS es algo que no está diseñado para psicólogos, no es algo que está diseñado para un sistema médico y no tiene mucho que ver con el funcionar de la psicología. Yo creo que un problema central, y yo creo que también fue algo que nos motivó harto para la creación del instituto, es la idea de que necesitamos empezar a pensar la vida más sistémicamente, que es un poco loco vivir una vida que es tan sistémica como la del ser humano, vivirlo en términos lineales, y que finalmente nos lleva a tomar decisiones que son muy erradas en la vida. Entonces, eso es algo bien profundo. Yo creo que me refiero a erradas en la vida porque de repente, no sé, uno
se encuentra con una persona, la persona te dice algo que no te gustó y tú dices, ah, esta persona, no sé, es un loco o este es un estúpido o cualquier cosa así, y uno no piensa en que quizás es porque esa persona está en una situación particular, venía de un sistema particular y uno no entendió el contexto y uno simplemente lo catalogó de esa forma y lo tachó de esa manera. Y entonces uno tiene personas vetadas, personas que odia, personas que esto, y uno clasifica todo como si fuese todo como un sistema lineal y uno vive la vida así. Lo que yo sí encuentro que es como un poco, que al menos a mí me da un poquito de tranquilidad de conciencia quizás, o que me aliviana un poquito mentalmente y me hace sentir bien, es pensar que la gracia de la psicoterapia sistémica, cuando uno está conversando y haciendo una psicoterapia, aunque sea una terapia breve en 30 minutos, el hecho de utilizar, por ejemplo, preguntas circulares, te obliga a pensar en términos relacionales. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿cómo es que se siente tu mamá cuando le dicen que hizo bien las cosas? ¿O cómo es que tú crees que se siente tu hija cuando ella se da cuenta que hizo algo mal? Te obliga a pensar en cómo es que piensa el otro, te obliga a pensar en que las acciones de uno tienen un efecto en el otro y que ese otro efecto produce un efecto de vuelta, y despierta la curiosidad de la persona, decir, oye, pero ¿cómo es que se está sintiendo el otro cuando está viviendo esto? Y lo obliga un poco a estar pensando en términos circulares. Y eso, aunque la persona quizás no tenga un resultado concreto en psicoterapia en sí mismo, el acostumbrarse a pensar en estas cosas y a escuchar estas preguntas es algo que te empieza a abrir a pensar en términos sistémicos y abrazar un poco más la complejidad de la vida humana, la complejidad de las interacciones humanas. Eso, para no irme en monólogo gigante. Muy bien, qué tremenda sesión. Muchas gracias ahí a los docentes por el tiempo, ¿verdad?, de responder a todas las consultas. También recuerden que les dejaron sus Instagrams, el Instagram del instituto también, para que, ¿verdad?, las consultas que queden también se hagan a través de ese canal. Yo voy a despedir el video hasta aquí, pero nadie se vaya, por favor. Si quieren o si quieres estar presente en los seminarios, hacerles consultas, participar en el chat con nosotros, avipa.cl/seminarios, todas las semanas se van renovando las temáticas, muy atingente a lo que necesitan nuestros usuarios, ¿verdad? Y sus familias. Muchas gracias, docentes. Si quieren decir alguna palabra al cierre, les extiendo la No, palabra. muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos los asistentes. Lamento no haber estado al comienzo, igual me uní 10 minutitos tarde, así es que pude presenciar gran parte de la charla igual, y súper feliz de verlos todos motivados y con ganas de hacer preguntas, y los mensajes, de verdad es súper, súper gratificante hacer una charla así. Entonces, y también gracias, Francisca, por haber hecho la charla. Disculpa que la hayas tenido que hacer sola. Y eso, muchas gracias a todos. Saludos. Espero que nos Y podamos ver en el seminario, en el curso. Y en el curso. Eso, da curso, mucha curso. esperanza también para tanta gente como interesada, ya sea en una aproximación más familiar o terapia familiar per se, porque no es una carrera como tal en Chile o Latinoamérica, como había comentado al inicio. Y yo creo que muchísimas cosas o frustraciones que yo tengo como terapeuta individual me pasan porque digo, oye, ojalá estuviera el papá aquí, porque tal vez escucharía esto que acaba de decir que fue hermoso y no. Después pasa, tiene que traducirlo, tal vez el contexto no se da, y muchas de las cosas uno dice, pero es muy relacional todo lo que sucede, y justamente al estar pasando in situ, muchas veces uno puede, es muy hermoso ver cómo uno ve sanar una relación frente a los ojos, es impactante. Solo para cerrar, yo una vez tuve una familia en la que dos miembros de la familia no se hablaban, hace como 6 meses, pero decidieron darle una oportunidad a la terapia, pero no se hablaban. Yo tenía que dirigirme a cada persona separado e interactuar con los demás, pero no con ellos. Y terminaron hablándose y no terminaron obviamente abrazados, llorando felices, pero empezaron a interactuar con cosas cotidianas en la vida y fue increíble poder verlo. Incluso si la terapia no tuvo nada que ver con eso, el privilegio de poder verlo, de poder entrar a ver esa intimidad relacional es ya genial. Así que eso, les dejamos muy invitadas, invitados, invitadas al curso. Va a ser la próxima semana y ahí Rodrigo tiene algunas como, no sé si sorpresas o algunas noticias con respecto al curso para que puedan estar ahí presentes. Y sé que mucha gente quedó con preguntas, entonces como puse en el chat, si nos hacen llegar la pregunta al Instagram, les prometo que vamos a ir eventualmente respondiéndolas porque eran muy buenas, pero no alcanzamos por el tiempo. Así que gracias por la atención también. Sé que estamos súper tarde, así que gracias por seguir aquí.